el capítulo de Génesis 6, versículo 4, sobre los gigantes, los Nefilim. Antes de empezar con el estudio, hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado. También te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, danos sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra y también el discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal, Señor. En este momento te pedimos, Señor, fortalézcanos y también te pedimos que nos abras el entendimiento. Ábranos los oídos espirituales, Señor, para que entendamos qué es lo que dice tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, primero que todo, queridos hermanos, vamos a estudiar lo que es el tema de los gigantes. Este tema a veces es muy controversial. ¿Por qué? Porque hay personas en todo el mundo, a nivel mundial, que piensan que los gigantes no existieron. Que los gigantes, ellos dicen que fue un mito, que son leyendas, pero realmente los gigantes sí existieron. ¿Por qué nosotros sabemos que los gigantes existieron? Porque en la palabra de Dios, que es la palabra verdadera, ¿sí? La Biblia, nos dice lo más profundo de todo lo que ha acontecido en el mundo y también en el mundo antiguo. Por eso entendemos que la palabra de Dios es la verdad. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer la primera parte. ¿Por qué digo la primera parte, queridos hermanos? Porque este tema es muy extenso. Y a medida que el Espíritu Santo nos vaya orientando, pues a medida vamos entendiendo o vamos a, pues, a medida vamos avanzando, ¿sí? Pues vamos a entender cuántas partes nos da este estudio. El estudio que vamos a tratar es sobre los gigantes, los Nefilim. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan, queridos hermanos, que la palabra de Dios no es lo que quieras creer, no es lo que te convenga creer, no es lo que te guste creer, no es lo que decidas creer, no es lo que te inculcaron creer, es lo que Dios ordena. Tenemos que entender estas palabras, ¿sí? Así como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, queridos hermanos, me acompaña ahora sus Biblias. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amén. Hasta el 21. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí es muy recalcable entender, queridos hermanos, en el versículo 20, que aquí nos está diciendo nuestro Dios, ¿sí? Que esta profecía, ¿sí? O estas cosas que están escritas en este libro no tiene que ser de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? No, que yo creo que esto es así. Yo creo que, o me conviene creer que esto es así. No, esto no me gusta, mejor yo creo estas cosas. Eso significa interpretación privada.
Por eso la palabra de Dios es la verdad absoluta. Amén. Amén. Yo quiero que ustedes entiendan también, queridos hermanos, que en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, ¿me acompañan? ¿Sí? Oseas, capítulo 4, versículo 6, nos dice nuestro Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay personas, ¿sí? Ahorita, hoy en día, las personas no creen en las cosas de Dios, solamente creen en las cosas del hombre, de las cosas que ellos hacen, como los presidentes o mandatarios, ¿sí? Solamente se dan de cuenta o fijan en eso de los ojos a ese hombre. ¿Pero por qué? Porque ellos no conocen la verdad. Nosotros, para poder entender la verdad, tenemos que empaparnos nosotros de muchos conocimientos. ¿Por medio de qué? De nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Todas las cosas que están pasando ahorita en el fin de los tiempos ya pasaron en un principio, ¿sí? Todo lo que estamos viviendo ahorita también pasó en un principio. Así como hay personas que dicen, ¿usted cree en Napoleón Bonaparte? Sí, yo creo lo que hizo Napoleón Bonaparte porque lo habla la historia. Amén. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, queridos hermanos, o los queridos hermanos que nos están escuchando en este momento, ¿tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees en Dios? Y hay personas que dicen, no, yo no creo porque eso es un mito, es una leyenda, pero está escrito en la historia, está escrito en la palabra. Para que entiendan, queridos hermanos, la palabra es un libro de historia, es un libro de matemáticas, es un libro de física, de química, de poesía, de canto, de todos los tipos que usted quiere y le pasen por la mente. Aquí está la palabra de Dios. Amén. 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 En Mateo 10, 26, por favor me acompañan. Mateo 10, 26. Me dicen amén cuando lo tengan. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice. Amén. Amén. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando Él y nos está diciendo que las cosas ocultas más adelante se van ¿a qué? A saber. Nosotros nos vamos a enterar. O sea que todas las cosas ocultas van a salir ¿a dónde? A la luz. Donde esas personas se van a dar de cuenta que esa era la verdad. Amén. Entonces la pregunta que nosotros nos estamos haciendo, o también le hago a ustedes y a los que nos escuchan, ¿tú crees en los gigantes o tú crees que sí existieron gigantes en una época, en un principio? Yo, por medio de la palabra, yo creo, porque la palabra es la verdad, ¿sí? Pero para eso es el estudio bíblico, para poder entender si en un mundo antiguo existieron gigantes. Amén. Bueno, lo importante para poder hacer ese estudio bíblico, nosotros tenemos que basarnos en el libro de Génesis, capítulo 3:15. ¿Me acompañan, por favor? Génesis, capítulo 3, versículo 3:15. Aquí en el versículo 3:15, nuestro Dios creador está profetizando. Todo lo que Dios está profetizando es porque se va a cumplir. Esto es una profecía. Yo voy a leer ese versículo 3:15 y quiero que ustedes presten mucha atención. Y pondré enemistad entre ti
y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por eso yo coloqué esas palabras fundamentales, clave, en el tablero. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre ti quién es? Satanás. Y la mujer, Eva. Entre tu simiente, o sea, la simiente de quién? De Satanás, y la simiente suya de Eva o de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué yo tengo que recalcar este versículo 3:15? Porque aquí está profetizando nuestro Dios, nuestro creador de los cielos y de la tierra, que va a haber una guerra entre dos simientes, una enemistad. ¿Qué quiere decir eso? Una simiente, ¿sí? Que simiente, traducido en el hebreo, ¿sí? Simiente en el hebreo significa cera y en el griego significa esperma. Aquí estamos hablando de tu simiente, o sea, la simiente de Satanás. Amén. O sea que Satanás tiene esperma, tiene cera, tiene linaje, tiene descendencia. ¿Cómo así? No lo puedo creer. Aquí en la palabra de Dios, o nuestro Dios nos está diciendo que hay una simiente, hay un linaje de Satanás. Amén. Pero la obra perfecta de Satanás no ha salido aún. Esa simiente o ese linaje o esa verdadera descendencia de Satanás sale ahorita en el fin de los tiempos. Amén. O sea, en pocas palabras, Satanás está copiando todo lo de nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra. Ahora la pregunta, nuestro Dios creador tiene una novia, ¿sí? ¿Cuál es? La iglesia. Ahora la pregunta, ¿será que Satanás no tiene una novia? Claro que sí, y tiene una iglesia. Amén. Eso más adelante lo vamos a desarrollar. Lo importante para poder entender acá, queridos hermanos, es que en el transcurso de los fines de los tiempos va a salir una copia, una imitación de Cristo, o sea, un salvador para la humanidad. ¿Estamos hablando de qué? De la simiente de Satanás. Por eso aquí es importante recalcar esto. Aquí en la simiente de Satanás, que Dios lo reprenda, siempre ha tenido linajes desde el principio de las cosas. ¿Desde a dónde? Desde el huerto del Edén. Aquí nos está resaltando nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, que Satanás ahí tenía una simiente. Y en el fin de los tiempos va a salir una obra maestra de Satanás, que es una copia, una imitación de Cristo, que se llama el anticristo. Y va a ser un nefilim, porque es una mezcla de dos naturalezas. O sea, una mezcla, un linaje del hombre con un linaje espiritual. Amén. Amén. Claro hasta ahí. Y la simiente suya es la mujer. Tenemos que entender que la simiente significa cera en el hebreo y esperma en el griego. Vuelvo y recalco, significa semilla, linaje y descendencia. Aquí nuestro Dios creador está profetizando el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que va a ser sin contaminación genética. Amén. Amén. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que esa es la simiente de nuestro Señor Jesucristo? Porque vuelvo y le digo, Satanás en este momento o en el principio, o sea, estamos hablando del huerto del Edén, Dios puso enemistad entre Satanás
y la mujer. Las mujeres tienen que estar muy atentas, porque Satanás odia bastante a la mujer. ¿Y por qué? Porque por una mujer que era virgen, trajo el nacimiento virginal, ¿sí? El nacimiento sin contaminación genética de nuestro Señor Jesucristo. Y a otra cosa más importante. ¿Quién colocó esa simiente? ¿Quién colocó esa semilla? ¿El hombre? De ninguna manera. La colocó fue nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra por medio del Espíritu Santo. Amén. Aquí es muy importante entender en esos dos simientes que va a haber una simiente de los hijos del diablo, ¿sí? Lo vamos a hablar así, fuerte, porque así es. Hay muy pocas iglesias que hablan esto al respecto, muy pocas, pero aquí nos estamos hablando la verdad porque no es lo que usted quiera pensar, no es lo que usted quiera creer, no es lo que te convenga creer, no es lo que tú decidas creer, es lo que dice nuestro Dios creador. Amén. Aquí nos está recalcando este versículo, que hay una simiente de Satanás y una simiente de nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo así? O sea que en la tierra, en la parte física terrenal, hay un linaje de la serpiente, hay un linaje de Satanás. Claro que sí. Y este está por ahí y la gente que está en el mundo ve las cosas y no se dan de cuenta. Pero los otros, los hijos de Dios, ¿sí? Los que aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿sí? Si se arrepiente de todas las cosas, esa persona va a entender las cosas de Dios. Va a entender las cosas que está pasando en el mundo. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él fue sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Nos está dando Dios una segunda oportunidad. Es importante recalcar este versículo Génesis 3:15. Es muy importante. Tenemos que entender que eso es una profecía. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es muy importante aquí la palabra cabeza. Esa palabra cabeza en el hebreo significa rosh, que en español significa comienzo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta te herirá en la cabeza, o sea, él le herirá en la cabeza ¿a quién? A Satanás. Y por medio de esa herida, de esa cabeza, va a haber un nuevo nacimiento o una nueva oportunidad para la humanidad. Amén. Y tú le herirás en el calcañar. La palabra calcañar en el hebreo significa agep, akef, que en español significa fin. Esto nos está resaltando, nos está dando a entender el Espíritu Santo que el que estaba reinando aquí en la tierra, ¿sí? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, iba a ser derrotado. Iba a ser que no iba a reinar más sobre la tierra. O sea, era el fin de ¿quién? Del reinado de Satanás. Amén. Amén. Es importante ver ese versículo porque desde hace 6,000 años nuestro Dios ya estaba profetizando todo lo que iba a pasar en los acontecimientos de toda la historia de la humanidad. Y que hace 2,000 años vino un hombre, ¿sí? Que ese hombre todo el mundo dice que es un hombre, y no es así. Él tuvo que bajar de los cielos, volverse un hombre
para poder salvar la humanidad, salvarte a mí, salvarte a ti, que me está escuchando en este momento, y salvarnos a nosotros que estamos acá en el estudio bíblico. Y yo quiero que tú le des la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Amén. Es importante saber que la cabeza es un nuevo comienzo para la humanidad. Y el calcañar es el fin para Satanás, porque él antes de las cosas, él estaba reinando sobre la tierra. Ahora la pregunta es, ¿o sea que Satanás está derrotado? Claro, está derrotado. Pero para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, porque él le arrebató los papeles, la propiedad de la tierra. Pero para los que están viviendo ahorita en la tierra, no son victoriosos aún. Por eso tenemos que perseverar hasta el fin, aguantarnos de todas las cosas que no han salido mal. Y nosotros tenemos que entender que esas cosas que nos están impulsando para hacer las cosas mal es el pecado. Por eso vino Dios, ¿sí? Que por medio de su sangre preciosa, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Más claro como el agua, no podemos estudiar esta profunda palabra de Dios. Si tienen alguna pregunta, queridos hermanos, pues al final del estudio me haces pues estar enterado en esta pregunta. Amén. Bueno, aquí es importante también que las personas no creen en la Biblia, en la palabra de Dios. Ellos piensan, las personas, como los ateos, como los corruptos, como las personas que son los islámicos, los musulmanes. Hay otras que están en X o Y iglesia, ¿sí? Que Dios los perdone, ¿sí? Gobiernos corruptos que están haciendo delitos, están haciendo abortos, homosexualidad, idolatría, bueno, etcétera. Que la Biblia, dicen ellos, que la Biblia es hecha por el hombre. Y no es así. Es escrita por 40 personas, pero inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta, ¿será que un hombre normal va a colocarse unas políticas, unas leyes en contra de él? Eso es ilógico. Entonces aquí también es de entender estas cosas. Estas cosas que están escritas en la palabra vienen del Espíritu Santo. Amén. Amén. O sea que esto es una guerra espiritual de dos mundos paralelos. O sea, una guerra en la parte espiritual y una guerra en la parte física, terrenal. Ahora tenemos que entender también que lo que habla en Génesis, capítulo 6, desde el primer versículo, habla sobre la población, que cada día más el mundo se está poblando. Eso quiere decir que cada día más la maldad se está aumentando. Van a haber más guerras, más corrupción a nivel ¿qué? Global, ¿sí? O sea, en pocas palabras, ya llevamos una población aproximada de 7.5 millones de seres humanos. Y sin contar nuestros hijos o nuestras hijas. Y la tierra cada día más, ¿sí? No puede soportar esta cantidad de gente. Y ustedes me preguntarán, no, ¿y usted por qué sabe eso? Porque la palabra de Dios nos afirma en Génesis capítulo 6, versículo 1. Amén. También es importante, señores, o queridos hermanos, entender que aquí va a haber una guerra
espiritual entre el reinado de las tinieblas y el reino celestial, que es nuestro Dios, ¿sí? Nosotros en los estudios pasados que hemos realizado, lo hicimos sobre los hijos de Dios que aparecen en Génesis capítulo 6, versículo 2. Amén. Amén. Ya sabemos que en capítulo 6 del Génesis, versículo 2, hablan de los hijos de Dios. Y ya por medio de ese estudio nos dimos cuenta, a través de la orientación de del Espíritu Santo, ¿sí?, que esos hijos de Dios no eran, más que todo, no eran hombres de carne y hueso, sino eran ángeles caídos. Y esos ángeles caídos, desde la caída de Lucifer, con la tercera parte de los ángeles del cielo, nosotros tenemos que entender que esa tercera parte de los ángeles del cielo no eran estos ángeles que aparecen en capítulo de Génesis 6, versículo 2. Estos son otros ángeles y eran 200. Tenemos que también entender que desde la caída de Satanás a la tierra, ellos estuvieron en el huerto del Edén. O sea, no donde estaba Adán, sino que estaba en esa misma región Satanás. Ahora póngase a pensar, queridos hermanos, los que nos están escuchando, los que estamos aquí, ¿sí?, que esos ángeles y Satanás nos están estudiando desde el principio. Esos ángeles caídos o Satanás tienen un conocimiento profundo del ser humano. Tienen un conocimiento, ¿sí?, ¿sobre qué? Sobre la perfección del hombre. Ellos saben que la vida está en el alma. O sea, ellos saben que la vida está en la sangre, o sea, en el ADN. Amén. Donde toda esta información genética, ¿sí?, todo esto lo está estudiando los ángeles caídos desde el principio, no el principio de las cosas, no, es desde el huerto del Edén hacia adelante. Amén. O sea que los ángeles caídos alteraron y manipularon el ADN. Estamos hablando de por qué nacieron gigantes también. ¿Cómo están desarrollando esos gigantes? O sea que ellos manipularon y alteraron el ADN y tuvieron relaciones sexuales, o sea, por esa manipulación tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y nacieron gigantes, ¿sí? Nacieron Nefilim. Estamos haciendo una pequeña, pues, introducción, ¿sí? Porque es muy importante entender sobre el estudio anterior sobre los hijos de Dios para poder hacer como una conexión, para poder seguir la secuencia. Amén. Amén. Ahora lo importante aquí, queridos hermanos, es que Satanás ha manipulado la genética o también ha tratado de dañarla para que no naciera el Hijo de Dios. Porque aquí en Génesis 3:15, aquí él decidió comenzar a manipular la genética, contaminarla, ¿sí? Para que no naciera el Mesías, para que no naciera nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes: ¿cuántas veces Lucifer quiso dañar la genética para que no llegara el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Sí? Tenemos al rey Herodes en la matanza de los niños, ¿sí?, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, que fue enterrado por los magos.
que dicen en la parte, pues, que no conocen la palabra, ¿sí? Dicen que eran reyes magos, ¿sí? Que en la palabra no dice que fueron reyes. También nos estamos dando a entender acá que en Génesis, capítulo 6 del Génesis, versículo 4, hubo una manipulación genética y nacieron gigantes, ¿sí? También, cuando hubo la matanza de los niños sobre el nacimiento de Moisés. Y también la guerra que tuvo el rey Saúl con David para que él no fuera el rey de Israel. Porque el rey David era linaje, ¿sí? Era un gen no contaminado, ¿sí? Que por medio de ese linaje iba a nacer el Mesías. Amén. 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 Esto es una pequeña introducción, queridos hermanos. Espero que de pronto hayan entendido, ¿sí? Pues de pronto, si Dios lo permite, vamos a hacer la continuación la próxima semana, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este entendimiento que tú nos has dado, Señor. Cada día más fortalezcanos para poder entender tu palabra. Y así entender, Señor, que todas las cosas que nos están rodeando hace parte de esa guerra espiritual. Nosotros no tenemos que ver el hombre, no tenemos que ver nuestras familias, no tenemos que ver el presidente, no tenemos que ver nada de las guerras, porque nosotros sabemos, Señor, que tú ya trajiste la paz. Y nosotros sabemos que por medio de eso es que hay una guerra espiritual. Entre la guerra tuya, Señor, ¿sí? Que yo ya sé y sabemos por tu palabra que tú ya lo derrotaste. Pero él se viene ya es contra los hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Chao. Amén.